un multimillonario perverso, arroja a la criada negra a una piscina infestada de pirañas durante su fiesta. Los invitados graban su muerte para entretenerse. El mundo había visto crueldad antes, pero nunca transmitida en vivo con copas de champán en la mano. Una mujer empujada hacia un agua turbulenta llena de depredadores de dientes afilados, mientras una mansión repleta de la élite rica reía y grababa sus últimos momentos. Nadie esperaba lo que ocurrió después. El video se volvió viral. Su nombre se convirtió en un grito de batalla, y millones vieron cómo la situación cambiaba de la forma más brutal imaginable. Antes de continuar, cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte porque mañana tengo algo aún más especial para ti. Ahora sigamos. El cuerpo de Celeste golpeó el agua con un sonido como si una puerta se cerrara sobre su antigua vida. El choque helado le robó el aliento. El peso de su uniforme empapado la arrastró hacia abajo, hundiéndola más en el azul agitado. Abrió los ojos bajo el agua y los vio al menos 30 pirañas. Sus cuerpos plateados destellando bajo la luz artificial, sus ojos negros y planos, sus bocas abriéndose y cerrándose mostrando dientes triangulares diseñados para arrancar carne del hueso en segundos. Sobre la superficie la voz de Isaac resonó amortiguada pero triunfante. Alguien mida cuánto aguanta. Apuesto menos de 1 minuto. Risas, gritos. El sonido de teléfonos grabando. La élite rica de la ciudad, mirando cómo una mujer se ahogaba, entretenidos por su terror, apostando por su muerte como si fuera un evento deportivo. Las pirañas se acercaron. Los pulmones de Celeste ardían exigiendo aire que no podía darles. Sus músculos gritaban. Cada instinto le decía que se agitara, que luchara, que nadara hacia la superficie. Pero se obligó a quedarse absolutamente inmóvil, dejando que su cuerpo descendiera lentamente hacia el fondo de la piscina. Había escrito una tesis de 30 páginas sobre el comportamiento alimenticio de las pirañas. Sabía que atacaban el movimiento errático. Sabía que eran atraídas por el chapoteo, la sangre, el pánico. Así que no les dio nada de eso. Las pirañas circularon curiosas pero cautelosas, sus dientes reluciendo bajo las luces subacuáticas. En la terraza de la piscina los invitados gritaban. Algunos animaban. Isaac se inclinaba sobre el borde, el rostro retorcido de anticipación, esperando que el agua se volviera roja. Pero lo que ellos no sabían era que Celeste había estado preparándose para este momento toda su vida. 30 minutos antes, la propiedad de los Warren había sido un retrato de riqueza obscena y crueldad casual. El sol ardía sobre la finca como un reflector sobre el pecado, bañando en luz dorada. Los jardines perfectamente cuidados, que se extendían por acres, pasando por fuentes de mármol importadas de Italia, y por jardines donde mantener las rosas costaba más que el salario anual de la mayoría de las personas. La mansión se alzaba 3 pisos, toda de vidrio y piedra blanca, cada ángulo diseñado para recordar a los visitantes que Isaac Warren no solo poseía edificios, poseía el poder mismo. La fiesta estaba en pleno apogeo a las 7:00 p.m. 200 invitados se movían por las terrazas y la zona de la piscina bebiendo champán de $1,000. La botella picando caviar servido por empleados a quienes se les había ordenado permanecer invisibles. Un cuarteto de cuerdas tocaba cerca del jardín de rosas. Camareros con chaquetas blancas impecables se deslizaban entre la multitud como fantasmas con bandejas siempre llenas y rostros eternamente neutros. En el centro de todo, como un corazón palpitante de crueldad, estaba la piscina del tamaño de una olímpica de agua cristalina. Pero no era el tamaño lo que hacía que los invitados se detuvieran a mirar. Eran las paredes de vidrio instaladas en 3 lados, gruesos paneles transparentes que convertían la piscina en un acuario. Y dentro de ese acuario, visibles para todos, docenas de pirañas nadaban en patrones inquietos. Mi pieza de conversación, decía Isaac a los invitados con una sonrisa afilada, extendiéndose por su rostro bronceado. Pirañas de vientre rojo. Pigocentrus natereri si quieres ser técnico. Me costó 200,000 importarlas legalmente, más otro 1,000,000 por el sistema de filtración y la instalación del vidrio.
pero no puedes ponerle precio a la exclusividad, ¿verdad? Lo que no mencionaba era cuántas violaciones de salud y seguridad había sobornado para evitar. Cuántas advertencias de los organizadores de la fiesta había ignorado. Cuántas veces su personal le había suplicado que vaciara la piscina antes de que alguien resultara herido. A Isaac Warren no le importaba la seguridad. Le importaba el poder mostrar que podía poseer cualquier cosa, incluso el peligro, incluso la muerte. Ahora estaba junto al borde vistiendo un traje de lino blanco que probablemente costaba más de lo que Celeste ganaba en 6 meses. A los 47 años, Isaac parecía la personificación de la riqueza, piel perfectamente bronceada. Canas estratégicas en las sienes, un reloj carísimo captando la luz en cada gesto. Poseía la mitad de las propiedades costeras de la ciudad, 3 cadenas de hoteles de lujo y suficientes políticos como para doblar las leyes a su antojo. También tenía una reputación de crueldad que todos susurraban, pero nadie desafiaba. Celeste Moore se movía entre la multitud con una invisibilidad practicada, su uniforme negro, perfectamente planchado, cabello recogido con fuerza, el rostro, una máscara profesional perfectamente neutra. A los 34 años había aprendido a desaparecer a simple vista, a servir a los ricos, sin atraer su atención, a sobrevivir en lugares que dejaban claro que ella no pertenecía. Llevaba una bandeja de copas de vino moviéndose entre grupos de invitados, que ni siquiera bajaban la voz cuando se acercaba. Hablaban de carteras de inversión y casas de vacaciones, se quejaban de impuestos, y empleados perezosos se reían de acuerdos que dejarían a cientos sin trabajo. Celeste llevaba 6 meses trabajando para Isaac Warren. 6 meses de insultos disfrazados de bromas. 6 meses de racismo casual dicho, con sonrisas. 6 meses viendo cómo trataba a las personas como objetos desechables. Pero ella lo había soportado porque necesitaba estar allí. Porque Isaac Warren había destruido algo que ella amaba, y necesitaba pruebas antes de poder hacerlo pagar. Había sido estudiante de biología marina años atrás. Una chica becada en la Universidad Estatal, fascinada por los ecosistemas oceánicos, soñando con una carrera protegiendo especies en peligro y estudiando el comportamiento de depredadores. Estaba escribiendo su tesis sobre peces agresivos, cuando a su madre le diagnosticaron cáncer en etapa 4. Las facturas médicas las hundieron. Celeste había abandonado sus estudios para trabajar en 3 empleos, viendo cómo sus sueños se disolvían como sal en el agua. Su madre murió de todos modos. Después del funeral, Celeste pasó meses a la deriva trabajando donde podía, tratando de averiguar qué venía después. Entonces, vio el reportaje sobre el santuario marino, el arrecife protegido frente a la costa, hogar de docenas de especies en peligro de extinción. El arrecife que estaba muriendo envenenado por desechos tóxicos que seguían apareciendo a pesar de las protecciones ambientales. Desechos que llevaban la huella de Warren Industries. Isaac había estado vertiendo químicos industriales durante años, sobornando inspectores, falsificando informes, matando miles de peces y corales para ahorrar dinero en una eliminación adecuada. Celeste pasó semanas investigando, reuniendo toda la evidencia que pudo de los registros públicos. Luego hizo algo loco, solicitó un trabajo como su criada. Necesitaba acceso a sus archivos privados. Necesitaba pruebas que resistieran en un tribunal. Necesitaba justicia para el océano que había sido su primer amor, el sueño que él había ayudado a destruir. 2 semanas atrás, finalmente lo había encontrado. A altas horas de la noche, mientras Isaac entretenía invitados en el yate Celeste, había entrado en su oficina privada y fotografiado todo: horarios de vertidos, registros de pagos a funcionarios corruptos, correos donde discutían cómo evitar la detección. Había enviado todo a 3 organizaciones ambientales, de manera anónima, esperando el momento adecuado para hacerlo público. Isaac se había enterado ayer. Ella no sabía cómo. Tal vez tenía cámaras que no había visto. Tal vez alguien habló. Pero esa mañana él la llamó a su oficina, sonrió con esa mueca afilada y dijo: «Sé lo que hiciste, Celeste. Y esta noche vas a aprender lo que les pasa a quienes olvidan su lugar». Ahora, mientras caminaba por la fiesta con su bandeja de vino,
Las manos de Celeste estaban firmes, pero su corazón corría. Sabía que algo se acercaba. Solo no sabía qué. La respuesta llegó a las 7:43 p.m. Estaba sirviendo bebidas cerca de la piscina cuando uno de los invitados de Isaac, un desarrollador inmobiliario con traje a medida, gesticuló de forma exagerada mientras contaba una historia. Su mano chocó contra la bandeja de Celeste, haciéndola inclinarse. Una copa de vino tinto cayó salpicando el vestido blanco de la mujer junto a él. La mujer chilló. La conversación murió. Todos se giraron a mirar. «Oh, Dios mío», jadeó la mujer mirando la mancha que se extendía. «Esto es Chanel Vintage. Lo siento mucho», dijo Celeste de inmediato con la voz controlada pese a su corazón desbocado. «Déjeme traer algo para limpiarlo. Yo pagaré la tintorería». «Tú pagarás». La mujer rió aguda y cruel. «¿Tienes idea de cuánto cuesta esto? No ganas eso ni en un año». Isaac apareció a su lado como si hubiera estado esperando exactamente ese momento. Su sonrisa era amplia y terrible. «¿Qué parece ser el problema? Tu torpe criada arruinó mi vestido», dijo la mujer. Isaac miró a Celeste, y ella lo vio en sus ojos. Este era el instante. El accidente que él había planeado. La excusa que llevaba esperando. «Ya veo», dijo suavemente. Luego su voz se elevó proyectándose por toda la terraza. «Señoras y señores, ¿puedo tener su atención, por favor?» La fiesta se silenció. 200 caras se volvieron hacia ellos. El estómago de Celeste cayó. «Parece», anunció Isaac, «que tenemos un problema de respeto en esta casa. Un problema de entender cuál es su lugar». Agarró el brazo de Celeste, sus dedos clavándose en su piel. «Esta mujer ha estado robándome, espiándome, entrando en mis archivos privados». Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. Celeste abrió la boca para defenderse, pero el agarre de Isaac se tensó cortando sus palabras. Y ahora continuó arrastrándola hacia la piscina. «Ha agredido a una de mis invitadas. Así que creo que es hora de una lección. Una demostración de lo que ocurre cuando olvidas para quién trabajas». Ya estaban en el borde. Las paredes de vidrio revelaban las pirañas nadando debajo sus cuerpos plateados, moviéndose en patrones hipnóticos. Los invitados formaron un semicírculo, teléfonos en alto, grabando ya. Algunos parecían incómodos, la mayoría entretenidos. Para esto habían venido, se dio cuenta Celeste. No solo a una fiesta, sino a un espectáculo. La reputación de crueldad de Isaac no era un secreto, era un atractivo. «Gente como tú», dijo Isaac en voz baja, lo bastante para que solo ella lo oyera, «cree que puede exponer a gente como yo. Cree que puede hacerse la heroína. Pero no eres una heroína, Celeste. Solo eres ayuda, y la ayuda es reemplazable». El filtro de la piscina zumbó suavemente. Las pirañas sintieron movimiento reuniéndose cerca del borde donde caían las sombras. Celeste miró hacia abajo al agua que podía matarla o salvarla. Y algo dentro de ella se volvió muy, muy calmo. Había estudiado esos peces. Conocía su comportamiento, sus patrones de alimentación, sus detonantes. Había pasado 6 meses en esa casa, aprendiendo su distribución, anotando dónde estaba la sala de controles de la piscina y memorizando rutas de escape. Y había sobrevivido cosas mucho peores que Isaac Warren. Había sobrevivido perderlo todo. Había sobrevivido ver morir a su madre. Había sobrevivido que le dijeran una y otra vez que no importaba, que debía aceptar su lugar, que luchar no servía de nada. Ya había terminado con sobrevivir. Era hora de pelear. «Últimas palabras», preguntó Isaac lo bastante alto para que la multitud oyera. Celeste giró la cabeza, lo miró directamente a los ojos y dijo: «Vas a arrepentirte de esto». Isaac rió. Los invitados rieron. La noche se llenó de su certeza de que aquello era solo entretenimiento, que nada de lo que vieran esa noche afectaría sus vidas cómodas. Entonces Isaac empujó y Celeste cayó al agua llena de dientes y muerte, envuelta en la fría claridad del instinto puro de supervivencia. El frío la envolvió como un puño, exprimiéndole el aire de los pulmones. Su cuerpo quería sacudirse, pelear, patear hacia la superficie y respirar. Cada instinto gritaba que se moviera, que escapara, que viviera. Pero Celeste se obligó a permanecer inmóvil.
Ella quedó suspendida en el silencio azul, su uniforme ondeando a su alrededor como alas oscuras, su cabello flotando libre desde el moño apretado que lo sostenía. Las pirañas circulaban a una distancia de quizá 2 metros, sus escamas plateadas atrapando las luces subacuáticas, sus ojos negros y planos observándola con el cálculo frío de depredadores puros. 30 de ellas, quizá más, cada una del tamaño aproximado de su mano. Cuerpos compactos, llenos de músculo y dientes. Pirañas de vientre rojo. Pigocentrus natereri. Las había estudiado durante todo un semestre, fascinada por la brecha entre su reputación y su realidad. La realidad era que las pirañas eran cazadoras cautelosas. Atacaban a presas heridas, presas agitadas, presas que sangraban. Respondían al pánico. Pero un objetivo quieto, un objetivo calmado, las confundía, las hacía dudar. Celeste contó los latidos de su corazón, midiendo el oxígeno que le quedaba en los pulmones. Había sido nadadora competitiva en la secundaria, antes de la universidad, antes de que su mundo se desmoronara. Podía aguantar la respiración 2 minutos, si permanecía calmada quizá 2,5 con suerte. Le quedaban unos 45 segundos antes de que su cuerpo la obligara a subir a la superficie. Sobre el agua, amortiguados por la barrera entre sus mundos, escuchaba gritos, voces, la risa de Isaac, cortando todo como una cuchilla. Mírenla ahí abajo, congelada como un venado ante los faros. Más risas, el sonido de teléfonos grabando. Alguien lloraba con un tono exagerado y agudo. Otra persona hacía apuestas sobre cuánto aguantaría. Celeste los ignoró. Necesitaba concentrarse, recordar todo lo que había aprendido. Los recuerdos volvieron a ella como golpes tan nítidos y dolorosos como el agua helada. 6 años atrás estaba en un salón de clases universitario con 28 años por fin, persiguiendo el sueño que había tenido desde niña. La beca había sido un milagro, una segunda oportunidad, tras años de empleo sin futuro para ayudar a su madre con las cuentas. Biología marina. El estudio de los ecosistemas oceánicos, del comportamiento de los depredadores, del delicado equilibrio que mantenía vivos los mundos bajo el agua. El profesor Chen había estado dando una clase sobre especies de peces agresivos. Las pirañas tienen una reputación, decía, mientras mostraba diapositivas de sus dientes afilados y sus mandíbulas poderosas. Hollywood las convirtió en monstruos. Pero la verdad es más matizada. Son carroñeras tanto como cazadoras. Responden a la sangre en el agua, sí, al chapoteo y a señales de angustia. Pero a un animal sano y calmado, muchas veces lo dejan en paz. Celeste había levantado la mano. Y los ataques frenéticos. Esas historias de que dejan huesos limpios en minutos. El profesor Chen sonrió. Esos eventos son reales pero raros, generalmente provocados por hambre extrema y la presencia de presas ya heridas. Un humano sano moviéndose con calma en agua habitada por pirañas probablemente saldría ileso. Lo que te mata es el pánico. Los movimientos desesperados que señalan vulnerabilidad. Ella lo había anotado todo. Había pasado semanas en el laboratorio estudiando patrones de comportamiento de las pirañas, observando cómo respondían a distintos estímulos. Su tema de tesis, prácticamente se había escrito solo patrones de respuesta depredadora, en Pigocentrus natereri, distinguiendo el mito del comportamiento medible. Ella estaba emocionada, convencida de que ese era el camino de su vida: investigación, conservación, marcar una diferencia. Entonces su madre llamó con el diagnóstico. Cáncer etapa 4. 6 meses, quizá menos. Sin seguro que cubriera los tratamientos que podrían darle algo más de tiempo. Celeste se retiró de la universidad 2 semanas después. Tomó 3 trabajos, jornadas de 18 horas, viendo sus ahorros, su beca y sus sueños disolverse como sal en agua de mar. Sostuvo la mano de su madre durante cada tratamiento, cada retroceso, cada momento de esperanza que se convertía en cenizas. Su madre murió de todos modos, y Celeste quedó con nada más que deudas y el peso aplastante de un futuro que jamás llegaría. Ese recuerdo afiló su concentración, la devolvió al presente, al agua, a los dientes que se acercaban. Ya había sobrevivido perderlo todo una vez. Sobreviviría a esto.
Las pirañas estaban volviéndose más audaces. Una rompió el patrón circular, avanzó rápido y luego retrocedió, probando curiosa. Su inmovilidad las estaba confundiendo, pero no duraría para siempre. Eventualmente la curiosidad vencería la cautela. Los pulmones de Celeste empezaron a arder. Necesitaba aire. Necesitaba moverse, pero salir a la superficie ahora desencadenaría su respuesta de ataque. El chapoteo, el movimiento rápido hacia arriba, todo eso señalaba comportamiento de presa. Tenía que ser inteligente, usar lo que sabía. Sus ojos barrieron la piscina buscando opciones. Las paredes de vidrio no ofrecían escape. Eran demasiado altas para trepar desde el agua. La terraza estaba al menos 1 metro por encima del nivel del agua, diseñada así deliberadamente para hacer visibles las pirañas a los invitados. Pero allí, junto a la pared izquierda, cerca del extremo bajo, lo vio la rejilla de filtración, una abertura cuadrada de 2 pies cubierta por una malla metálica donde el sistema de circulación del agua la succionaba para filtrarla y clorarla. Había visto la sala de equipos durante su primera semana en ese trabajo. Isaac le había dado un recorrido por la propiedad presumiendo sus juguetes como un niño con regalos nuevos. Esta piscina tiene un sistema de última generación, había alardeado. Puede crear corrientes olas, incluso un efecto de remolino si quiero. Costó 3 millones instalarlo, pero vale la pena por las reacciones que obtengo. El panel de control estaba en una sala justo al lado de la terraza. Controles electrónicos apagados de emergencia, interruptores de dirección de corriente. Si lograba llegar a esa rejilla, si podía impulsarse hacia el borde cerca de la sala de equipos, si lograba entrar y acceder a esos controles, tenía una posibilidad. Un plan empezó a formarse en su mente, desesperado y peligroso, pero posible. Primero necesitaba respirar. Celeste comenzó a moverse despacio, deliberadamente. Sin chapoteos, sin patadas rápidas. Usó los brazos para impulsarse en el agua con brazadas largas y suaves del tipo que había aprendido en natación competitiva. Eficientes, controladas con mínima perturbación. Las pirañas la siguieron pero no atacaron. Permanecieron en su círculo suelto, observando, esperando el pánico. Se dirigió hacia la superficie moviéndose con una lentitud agonizante. Su visión empezaba a estrecharse por los bordes. Su cuerpo gritaba por oxígeno. Unos pocos centímetros más. Solo un poco más. Su cabeza rompió la superficie. Jadeó arrastrando aire hacia sus pulmones ardientes, intentando mantener la respiración tan controlada como podía, aunque cada célula de su cuerpo quería jadear, toser y gritar. «Está viva», gritó alguien desde la terraza. No por mucho la voz de Isaac, alegre y cruel. «Miren esto». Algo cayó al agua cerca de su cabeza. Luego otra cosa. Isaac estaba lanzando cubos de hielo de la bebida de alguien, creando disturbios en el agua, intentando agitar a las pirañas. «¡Vamos, peces inútiles!», gritó. «¡Gánense su comida!». Celeste se sumergió de nuevo, los cubos de hielo hundiéndose a su lado. Las pirañas se dispersaron brevemente ante las nuevas perturbaciones, luego se reagruparon. Estaban cada vez más agitadas, más agresivas. Una pasó tan cerca que ella pudo ver los dientes individuales en su boca abierta. Celeste se hundió más en el agua, dirigiéndose hacia la rejilla de filtración. Estaba a unos 6 metros. Podía lograrlo. Tenía que lograrlo. Sus dedos rozaron la malla metálica que cubría la rejilla. Detrás de ella podía sentir la suave succión del agua, siendo absorbida por el sistema de filtración. No lo suficientemente fuerte como para atraparla, pero sí perceptible. La rejilla estaba asegurada con 4 tornillos en las esquinas. No había forma de quitarla sin herramientas, pero si podía aferrarse allí, usarla como punto de apoyo, quizá podría esperar a que la agresividad de las pirañas disminuyera, permitir que perdieran interés. Sobre ella el agua se agitó cuando más objetos golpearon la superficie. Isaac estaba lanzando todo lo que podía agarrar, intentando provocar un frenesí alimenticio. Botellas de champán, platos, el zapato de alguien. Las pirañas estaban descontroladas, ahora moviéndose en todas direcciones, mordiendo los objetos que caían. Una pasó a centímetros de la pierna de Celeste. Ella se apretó contra la pared,
tratando de hacerse lo más pequeña posible cuando lo sintió un dolor agudo y caliente en su antebrazo. Miró hacia abajo y vio la piraña pegada a su piel, sus dientes hundidos en su carne. La piraña sacudió su cabeza una vez, 2 veces, y luego se soltó llevándose consigo un pequeño trozo de ella. La sangre floreció en el agua como una flor carmesí, extendiéndose, disipándose, llevando su mensaje por cada molécula de la piscina. Presa. Presa herida. Presa vulnerable. Las otras pirañas dejaron de circular, dejaron de moverse al azar. Todas se giraron como si fueran controladas por una sola mente y miraron a Celeste. Sus bocas se abrieron. Las pirañas nadaron hacia ella en una ola plateada, mandíbulas abriéndose y cerrándose, 30 juegos de dientes convergiendo sobre la sangre que se extendía desde su brazo. A Celeste le quedaban quizás 3 segundos antes de que llegaran. Su mano voló hacia su pie, sus dedos forcejeando con el cordón de su zapato negro de trabajo. El agua lo hacía todo resbaladizo, torpe. Sus pulmones gritaban otra vez, su brazo palpitaba donde la piraña la había mordido. 1 segundo. 2 segundos. El zapato salió. Celeste giró su cuerpo y lanzó el zapato con toda la fuerza que pudo hacia el extremo profundo de la piscina, donde las paredes de vidrio eran más gruesas. El zapato rodó por el agua creando turbulencia, movimiento, exactamente el tipo de disturbio errático que activaba los instintos alimenticios de las pirañas. El efecto fue inmediato. El cardumen giró al unísono, abandonando su avance hacia Celeste y abalanzándose sobre el zapato. Lo atacaron en un frenesí salvaje, dientes brillando, cuerpos retorciéndose unos contra otros, mientras destrozaban el cuero y la tela. Celeste no esperó a mirar. Pateó con fuerza hacia el extremo bajo, ignorando el dolor de su brazo, ignorando el ardor en sus pulmones, ignorando todo excepto la necesidad de moverse ahora que las pirañas estaban distraídas. Sus brazadas eran fuertes y fluidas, la memoria muscular de años de natación competitiva activándose. 3 metros. 4 metros. 6. El extremo bajo estaba ya cerca, donde la profundidad bajaba a poco más de 1 metro, donde la terraza era más baja, donde podría realmente impulsarse fuera del agua. Detrás de ella, las pirañas terminaron con el zapato y se giraron buscando la fuente de la sangre que aún impregnaba el agua. La cabeza de Celeste emergió. Respiró con desesperación, sus manos extendiéndose hacia el borde de la piscina, sus dedos raspando contra el azulejo liso. Tan cerca, solo unos centímetros más, y podría agarrarse al borde, impulsarse hacia arriba lejos de los dientes y del agua, lejos de la muerte que Isaac había planeado para ella. Sus dedos encontraron agarre, y entonces una sombra cayó sobre ella, bloqueando las luces. Isaac Warren estaba sobre ella, su traje de lino blanco salpicado de champán, derramado en el caos. Su rostro estaba torcido de rabia, despojado de toda pretensión de civismo. Este era el verdadero Isaac, el monstruo bajo la ropa cara y la sonrisa ensayada. No dijo simplemente. Su zapato cayó sobre los dedos de ella. El dolor fue instantáneo y cegador. Celeste gritó, burbujas saliendo de su boca mientras su agarre cedía y volvía a resbalar hacia el agua. Sobre ella Isaac presionó más fuerte, aplastando sus nudillos contra el borde de azulejo. «No vas a sobrevivir a esto», susurró lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oírlo entre los gritos del resto. «¿Crees que eres lista? ¿Que puedes robarme, espiarme, arruinarme y luego simplemente nadar lejos? No, vas a morir aquí esta noche frente a todos y parecerá un accidente trágico». Levantó su pie y pateó su mano, enviándola de nuevo al agua. Celeste cayó otra vez desorientada, su mano herida, inútil, sangre fluyendo ahora de sus nudillos desgarrados, además de su brazo. Las pirañas se acercaban atraídas por la sangre fresca, su comportamiento cauteloso, completamente desaparecido. En la terraza los invitados estaban en caos. «Alguien llame a la policía», gritó una mujer. «Esto es asesinato. La está matando. Graben todo, graben todo». Pero otros reían, animaban tratándolo como entretenimiento. Un hombre con un reloj carísimo gritaba apoyo a Isaac. Un grupo cerca del bar había comenzado a hacer nuevas apuestas,
Y en todas partes los teléfonos grababan capturando cada momento de la lucha de Celeste por sobrevivir. Una mujer más joven que el resto, quizá de 30 años, sacó su teléfono y empezó a marcar. «Voy a llamar al 911», anunció la mujer con la voz temblorosa. Esto ya fue demasiado. 2 guardias de seguridad de Isaac aparecieron a su lado de inmediato. Uno le arrancó el teléfono de la mano mientras el otro sonrió educadamente y dijo: «Me temo que el señor Warren no desea ser molestado durante su fiesta. Necesitamos que se retire». «Pero está matándola», protestó la mujer. «Esa es empleada del señor Warren, su propiedad, su piscina, su asunto». La sonrisa del guardia no se movió ni 1 milímetro. «Puede irse por las buenas o podemos escoltarla afuera. Usted decide». La mujer miró a los otros invitados, buscando apoyo, buscando a alguien que se levantara y dijera que esto estaba mal. Pero la mayoría evitó su mirada. Habían visto lo que les pasaba a quienes desafiaban a Isaac Warren. Sus fortunas, sus reputaciones, sus carreras podían desaparecer con una sola llamada de él. La mujer se fue lanzando una última mirada horrorizada hacia la piscina donde Celeste luchaba por mantenerse con vida. Isaac tomó una botella de champán de la bandeja de un camarero que pasaba. La arrojó a la piscina. El vidrio se hizo añicos al golpear el agua, enviando fragmentos y burbujas y nuevas perturbaciones a través del azul. «¡Vamos!», gritó a las pirañas. «¿Para qué las alimento? ¡Mátenla!». Agarró más objetos, platos, vasos, el bolso de alguien, y los lanzó todos a la piscina creando caos, agitando a los peces, haciendo que el agua se revolviera con confusión y agresividad. Celeste esquivó un plato que caía a la cerámica pasando a centímetros de su cabeza. Otra piraña se lanzó y mordió su pierna. Ella la pateó lejos, pero 2 más ocuparon su lugar. Ya estaban en enjambre. El frenesí que Isaac había intentado provocar finalmente había comenzado. Tenía que salir. Tenía que llegar a la sala de equipos. Cambiar la corriente. Crear una distracción. Algo. Cualquier cosa que le diera una oportunidad. Pero Isaac estaba en el borde bloqueando su escape, lanzando objetos, riendo como si fuera la mejor noche de su vida. Y en ese momento, mirándolo, Celeste recordó exactamente por qué había aceptado este trabajo. Por qué había soportado 6 meses de su crueldad. Por qué había arriesgado todo para exponerlo. Todo había comenzado 9 meses antes, cuando vio el informe noticioso sobre el arrecife. El santuario Reef consta millas. Mar adentro. Un hábitat marino protegido, hogar de tortugas marinas en peligro, formaciones de coral raras y docenas de especies de peces que no existían en ningún otro lugar del planeta. El arrecife donde Celeste había hecho su investigación universitaria, donde se había enamorado del océano, donde había soñado con pasar su carrera. El arrecife que estaba muriendo. Los funcionarios ambientales están desconcertados, había dicho la presentadora, mientras imágenes de peces muertos y coral blanqueado llenaban la pantalla. Se han encontrado químicos tóxicos en el agua, pero la fuente sigue siendo desconocida. El daño podría ser irreversible. Celeste había mirado esa pantalla con lágrimas corriendo por su rostro, viendo cómo destruían todo lo que amaba. Pasó semanas investigando, siguiendo documentos, conectando puntos que los funcionarios habían pasado por alto. O habían sido pagados para ignorar. Todos los caminos conducían a Warren Industries. La empresa de Isaac no solo construía hoteles y condominios de lujo, también operaba una planta de procesamiento químico para sus proyectos de construcción. Y esa planta había estado tirando residuos industriales ilegalmente durante años, ahorrando millones en costos de eliminación adecuada, simplemente liberando toxinas al océano por la noche. Los desechos viajaban con las corrientes oceánicas directamente hacia el arrecife santuario. Celeste reunió toda la evidencia pública que pudo, pero no era suficiente. Necesitaba documentos internos, correos, registros de disposición de residuos. Necesitaba pruebas que resistieran en la corte y que los abogados de Isaac no pudieran ocultar o enterrar. Así que hizo algo loco, solicitó un trabajo como su criada. La ironía no se le escapó. La estudiante becada que había estudiado biología marina, que había escrito ensayos sobre el comportamiento de depredadores,
y la conservación de ecosistemas ahora limpiando baños y sirviendo copas para el hombre que estaba matando el océano que ella amaba. Pero funcionó. Obtuvo acceso a su oficina privada. Fotografió todo: horarios de vertidos nocturnos pagos a inspectores corruptos, correos discutiendo cómo evadir regulaciones ambientales, memorandos internos calculando que pagar multas era más barato que manejar los residuos correctamente. Lo envió todo de forma anónima a 3 organizaciones ambientales 2 semanas atrás, con instrucciones de coordinar una publicación pública conjunta para causar máximo impacto. Pero Isaac lo descubrió. Aún no sabía cómo, si tenía cámaras que ella no vio, o si alguien habló, pero ayer por la mañana la llamó a su oficina con esa sonrisa afilada y dijo: «Sé lo que hiciste, Celeste, y vas a pagarlo». Ella creyó que se refería a despedirla, tal vez a arrestarla con cargos falsos otra vez. No esperaba esto. Asesinato transmitido en vivo como entretenimiento disfrazado de un trágico accidente en una fiesta. Una piraña mordió su pantorrilla. Celeste gritó, el sonido escapando como burbujas, y pataleó desesperadamente. Otra mordió su hombro, luego otra su costado. Estaban en todas partes ahora, el frenesí totalmente desatado, sus dientes encontrándola una y otra vez. Pequeñas mordidas, ataques rápidos, pero eran demasiadas. La visión de Celeste comenzó a nublarse. La sangre enturbiaba el agua a su alrededor. Sus movimientos se volvían lentos por la pérdida de sangre, por la falta de oxígeno, por el agotamiento. Iba a morir allí. Isaac iba a ganar. No. La palabra se formó en su mente con perfecta claridad. No había sobrevivido, perderlo todo, no había soportado 6 meses de abuso. No había luchado tanto solo para morir en la piscina de trofeos de Isaac Warren. Salió a la superficie una vez más, jadeando sus ojos, fijándose en el rostro de Isaac. Él estaba sonriendo, creyendo que había ganado, creyendo que su muerte era cuestión de segundos. Celeste se lanzó hacia el borde con su mano buena, sus dedos encontrando agarre en la piedra. Isaac se movió para patearla otra vez, acercándose al borde, su zapato levantado. Pero esta vez Celeste estaba lista. Su otra mano dañada, sangrante y casi inútil, subió y se cerró alrededor de su tobillo. Tiró con cada onza de fuerza que le quedaba, con toda la rabia y desesperación y voluntad de no morir que ardía en su pecho. Los ojos de Isaac se abrieron de par en par. Sus brazos giraron en el aire tratando de mantener el equilibrio. Su boca se abrió con sorpresa. Y entonces cayó. El chapuzón fue enorme, enviando agua salpicando sobre la terraza. Los invitados gritaron. Los teléfonos captaron todo. Y así Isaac Warren, multimillonario, magnate inmobiliario, anfitrión sádico, asesino de océanos y de personas por igual, cayó en su propia piscina infestada de pirañas. Los brazos de Isaac se agitaron frenéticamente mientras tambaleaba en el borde, con medio cuerpo ya sobre el agua. Durante un instante congelado, quedó suspendido entre la terraza y la trampa mortal que él mismo había creado. Sus ojos se encontraron con los de Celeste, abiertos con una comprensión repentina, con un miedo que jamás había sentido. Luego su mano salió disparada y agarró el borde de la piscina con una fuerza desesperada. Sus zapatos caros resbalaron contra el azulejo, pero logró encontrar tracción y se arrastró hacia atrás, alejándose del borde, cayendo sobre la terraza con su traje de lino blanco empapado y el pecho agitado. Perra jadeó mirando a Celeste con un odio puro. «Estás muerta. Estás tan muerta». Pero mientras Isaac recuperaba el aliento, mientras los invitados gritaban, grababan y trataban de procesar lo que acababan de ver, Celeste se movía. Se impulsó hacia arriba por el lado opuesto de la piscina, lejos de Isaac, usando las últimas reservas de su fuerza. Sus brazos temblaban. Sus piernas apenas la sostenían. La sangre corría por su brazo, su mano, su pierna, su hombro, dejando rastros rojos sobre el azulejo blanco. Pero estaba fuera. Fuera del agua, fuera del alcance de las pirañas, que aún se agitaban abajo, confundidas por tantas perturbaciones, buscando presa. «¡Deténganla!», gritó Isaac señalando a Celeste mientras ella se ponía en pie tambaleándose. «Seguridad. Deténganla ya». 2 guardias de seguridad con trajes negros
surgieron entre los invitados moviéndose hacia Celeste con eficiencia profesional. Ambos eran hombres grandes, entrenados seguros de que podrían manejar a una mujer herida. No sabían que Celeste había estado huyendo de cosas toda su vida. Pobreza, cobradores de deudas, dolor. Ella sabía correr incluso cuando su cuerpo estaba roto. Echó a correr por la terraza, sus pies descalzos golpeando el azulejo, su único zapato perdido en el agua turbulenta detrás. Los guardias la siguieron, sus zapatos relucientes marcando el ritmo. ¡Atrápenla! Isaac estaba de pie chorreando agua, su cabello caro pegado al cráneo. ¡No dejen que salga de esta propiedad! Pero Celeste no corría hacia la salida. Corría paralela a la piscina hacia una pequeña estructura, integrada en el jardín cerca del extremo bajo. La sala de equipos de la piscina, la misma que Isaac le había mostrado en ese primer recorrido, presumiendo de su sistema de corrientes y filtración de $3 millones. Su mano agarró la manija de la puerta. Cerrada. Por supuesto que estaba cerrada. Los guardias estaban a 6 metros, luego a 4. Celeste embistió la puerta con el hombro. El dolor le explotó por todo el cuerpo herido, pero la puerta era de madera maciza reforzada. No se movió. 3 metros. Miró desesperadamente alrededor, su visión borrosa, y vio una roca decorativa entre los arbustos. La agarró, sintió su peso y la estrelló contra la manija. 1 vez, 2 veces. El metal se dobló. 2 metros. A la tercera, la manija se rompió, el mecanismo hecho añicos. Celeste se lanzó dentro justo cuando el primer guardia estiraba la mano para atraparla. Cerró la puerta de golpe y se apoyó contra ella, sus pies resbalando en el piso de concreto, mientras los guardias golpeaban desde el otro lado. Tenía que bloquearla con algo. Sus ojos se acostumbraron a la penumbra interior iluminada solo por el resplandor de los paneles electrónicos y la luz filtrada por una pequeña ventana. Estanterías metálicas cubrían una pared cargadas con químicos, suministros de limpieza, piezas de repuesto. Los guardias golpearon de nuevo. La puerta tembló. Se abrió unos 15 centímetros antes de que Celeste la empujara de vuelta. Agarró la estantería más cercana y tiró. Se volcó hacia adelante con un estruendo, esparciendo botellas de cloro y reguladores de pH por el suelo. Arrastró la estantería hasta la puerta justo cuando los guardias golpeaban otra vez. Se atascó contra la puerta sosteniéndola cerrada. No por mucho tiempo, pero tal vez lo suficiente. Celeste se giró hacia el panel de control que cubría la pared del fondo. Una enorme pantalla electrónica mostraba la temperatura del agua, niveles de pH, estado de filtración. Y lo más importante, el sistema de corrientes. «¡Abra la puerta!», gritó uno de los guardias desde afuera. «¡Ábrala ahora o estamos autorizados a usar la fuerza!». Celeste los ignoró. Sus dedos volaron por la pantalla táctil, navegando por menús que solo había visto una vez. Corrientes de piscina, direcciones de flujo, niveles de potencia. Afuera podía oír a Isaac gritando: «¡Derríbenla! ¡No me importa cómo!». «¡Entren ahí!». Los guardias golpearon otra vez. La estantería cedió 1 centímetro. Los dedos ensangrentados de Celeste dejaron manchas en la pantalla mientras abría el menú del sistema de corrientes. Aparecieron 2 opciones principales: Drain, vaciar; Reverse flow, flujo invertido. Vaciar drenaría toda la piscina hacia los tanques de reciclaje de la propiedad. Función de emergencia en caso de contaminación. Tiempo estimado, 20 minutos. 20 minutos que no tenía. 20 minutos durante los cuales Isaac derribaría la puerta. Sus guardias la arrastrarían fuera y desaparecería como todos los que alguna vez lo desafiaron. Pero Reverse Flow tocó la opción y se abrió la configuración. El sistema podía crear olas para entrenamiento, corrientes de resistencia, y a máxima potencia podía generar un efecto de remolino fuerte, casi como una resaca oceánica. Advertencia en pantalla: Max Reverse Flow no es recomendado con ocupantes en la piscina. Riesgo de ahogamiento o lesión. El dedo de Celeste flotó sobre el botón de activación. La puerta tembló de nuevo. La estantería se deslizó otro centímetro hacia atrás. Los guardias estaban progresando.
Y afuera, más allá de la sala de equipos, escuchó a Isaac arengando a sus invitados. Está intentando destruir mi propiedad. Está invadiendo. Cuando la saquemos, quiero que todos testifiquen que me atacó, que todo fue en defensa propia. Los invitados murmuraron su acuerdo. Por supuesto que lo hicieron. Dirían cualquier historia que Isaac quisiera. Siempre lo hacían. Celeste miró la pantalla, la advertencia, la elección ante ella, y recordó a Sara. Sara Chen había sido su compañera de cuarto en la universidad antes de que todo se derrumbara. Su mejor amiga, la persona que la había convencido de estudiar biología marina, cuando Celeste tenía miedo de soñar tan grande. Habían ido juntas a la playa en las vacaciones de primavera de su segundo año. Solo ellas dos, celebrando el fin de los exámenes, nadando en el océano que ambas amaban. La corriente de resaca atrapó a Sara a unos 10 metros de la orilla. Celeste estaba más arriba en la playa. No lo vio ocurrir. Cuando se dio cuenta de que Sara estaba en problemas, su amiga ya estaba siendo arrastrada mar adentro, forcejeando, entrando en pánico, luchando contra la corriente de la peor manera posible. Nada paralelo a la costa. Celeste gritó corriendo hacia el agua. No luches contra ella. Nada paralelo. Pero Sara no escuchó o no entendió, o estaba demasiado aterrorizada para pensar. Siguió nadando directo hacia la orilla, agotándose luchando contra la corriente, hasta que se hundió y no volvió a salir. La guardia costera encontró su cuerpo 2 días después. Celeste pasó el año siguiente estudiando obsesivamente las corrientes de resaca, cómo se formaban, cómo se comportaban, cómo sobrevivirlas. Escribió trabajos sobre corrientes acuáticas, sobre la física del agua, cuando se fuerza a fluir en direcciones antinaturales. Se convirtió en experta en aquello que había matado a su mejor amiga, como si el conocimiento pudiera compensar la pérdida. Había aprendido que el agua, cuando se obliga a invertir su flujo natural, se volvía violenta e impredecible. Se volvía un arma, la puerta volvió a temblar, la madera se agrietó, los guardias estaban casi dentro. Celeste presionó el botón de activación. Luego agarró la manija de liberación de emergencia de la ventana puesta allí, por normas contra incendios, y la abrió de un tirón. Aire fresco entró. A sus espaldas el panel de control comenzó a zumbar mientras el sistema se activaba. Iniciando flujo invertido, anunció la voz electrónica. Aumentando a capacidad máxima. Tiempo estimado para potencia total 30 segundos. Celeste trepó por la ventana y cayó al macizo de plantas al exterior. Sus piernas casi cedieron al tocar tierra, pero se obligó a mantenerse en pie, a moverse, a llegar a un punto donde pudiera ver la piscina. El agua ya comenzaba a agitarse. Isaac estaba en el borde de espaldas al agua dando órdenes a su equipo de seguridad. Olvídense de la puerta. Rodeen el edificio. Agárrenla desde afuera. No notó el cambio en el agua detrás de él. No sintió el cambio en el aire, mientras miles de galones comenzaban a moverse en la dirección equivocada. Las pirañas sí lo notaron. Giraban en círculos confusos, atrapadas en la corriente creciente, incapaces de luchar contra el flujo. Flujo invertido al 50% de capacidad, anunció la voz electrónica desde la sala de equipos. Precaución, formación de remolino detectada. Isaac se giró entonces, finalmente percibiendo que algo iba mal. Miró la piscina y su rostro palideció. El agua giraba ahora formando una depresión visible en el centro, un vórtice que arrastraba todo hacia él. Las pirañas estaban atrapadas en la corriente, sus cuerpos plateados, destellando mientras eran arrojadas sin control a través del caos artificial. ¿Qué demonios hiciste?, gritó Isaac buscando a Celeste. Ella estaba al otro lado de la piscina, empapada en sangre y agua, su uniforme desgarrado, su cuerpo cubierto de mordidas. Pero estaba en pie, viva, inquebrantable. Aprendí del océano, dijo ella, su voz proyectándose sobre el agua turbulenta. Es más fuerte que tú, más fuerte que tu dinero, más fuerte que tu crueldad. ¡Apágalo! Isaac corrió hacia la sala de equipos, pero la puerta seguía bloqueada por la estantería. Los guardias intentando moverla desde dentro. Flujo invertido al 75% de capacidad, anunció la voz.
Advertencia: efecto de remolino máximo aproximándose. El agua era una pesadilla circular ahora. Olas chocaban contra los bordes empapando la terraza. Varios invitados gritaron y retrocedieron. Otros siguieron grabando teléfonos en alto captando cada momento. Isaac llegó a la puerta de la sala de equipos y comenzó a arrancar los escombros con sus manos desnudas. ¡Apáguenlo! ¡Alguien apáguenlo! Pero los guardias no podían salir. Isaac no podía entrar. Y el agua seguía girando más y más rápido. Flujo invertido al 100%, anunció la voz. El remolino está completamente formado. La piscina era una lavadora gigante. El agua giraba con tal violencia que parecía hervir. Las pirañas estaban completamente indefensas, ahora arrojadas como muñecos incapaces de nadar, o cazar, o hacer otra cosa más que girar dentro de la corriente. Isaac abandonó la puerta y corrió hacia la casa principal, hacia la caja de interruptores, que podía cortar la energía de todo el sistema. Nunca llegó. Su zapato pisó un charco de agua que había salpicado hasta la terraza. Su pie resbaló. Sus brazos se agitaron otra vez exactamente como antes, excepto que esta vez no había nada para agarrarse. Isaac Warren cayó hacia atrás dentro de su propia piscina de pirañas en agua, que giraba con suficiente fuerza para ahogar a un hombre en segundos. En la trampa mortal que él construyó. En la justicia que había esquivado toda su vida. La salpicadura fue enorme. Los gritos aún más fuertes. Y Celeste Moore, de pie en su uniforme rasgado con sangre corriendo por sus brazos, observó al hombre que había intentado matarla desaparecer bajo la superficie violenta de su propia crueldad. Isaac salió a la superficie con un jadeo que se convirtió en un grito. El remolino lo tenía atrapado arrastrándolo en una espiral amplia, hacia el centro de la piscina donde la corriente era más fuerte, donde el agua giraba como intentando tragarse el mundo. Pateaba frenéticamente con los brazos agitando, intentando nadar contra el flujo. Pero la corriente era demasiado poderosa, demasiado implacable. Lo arrastró alrededor del perímetro de la piscina como un juguete atrapado en un desagüe girándolo más rápido con cada vuelta. Y en todas partes, girando con él a través del agua violenta, estaban las pirañas. ¡Ayuda! El grito de Isaac cortó la fiesta silenciando la música, el murmullo, todo. ¡Alguien ayúdeme! Los invitados que se reían minutos antes corrieron al borde de la piscina con horror genuino. Esto ya no era entretenimiento. Esto era real. Era un hombre ahogándose frente a ellos en su propia piscina, en su propia fiesta. ¡Sáquenlo! Gritó alguien. ¡Haz algo! Gritó alguien. Los guardias de seguridad aparecieron al borde de la piscina, ya no persiguiendo a Celeste, sino con toda su atención puesta en su jefe que se debatía en el agua. Uno agarró un flotador de una silla cercana y lo lanzó hacia Isaac. El flotador cayó al agua y fue inmediatamente succionado por el remolino girando lejos antes de que Isaac pudiera alcanzarlo. Otro guardia intentó lanzar un aro salvavidas. Corrió la misma suerte atrapado por la corriente inútil. «La corriente es demasiado fuerte», gritó uno de los guardias. «No podemos acercarle nada». Isaac estaba siendo arrastrado más y más hacia el centro. Su cabeza se hundía, volvía a salir. Se hundía de nuevo. El traje de lino blanco que había costado miles de dólares se le pegaba al cuerpo pesándolo. Su peinado perfecto era ahora un desastre sobre su rostro. Su piel bronceada estaba pálida de terror. La puerta de la sala de equipos finalmente estalló. Los guardias habían logrado empujar a un lado la estantería caída. Pero en lugar de encontrar a Celeste, encontraron una habitación vacía y una ventana abierta. «¡Se ha ido!», gritó uno. «¿A quién le importa?», rugió alguien desde la terraza. «¡Sálvenlo!». Pero Celeste no se había ido. Apareció desde la esquina del edificio de equipos caminando lentamente hacia el borde de la piscina. Su uniforme rasgado goteaba agua y sangre. Sus pies descalzos dejaban huellas rojas sobre las baldosas blancas. Su rostro era una máscara de calma, una calma tan profunda que resultaba más aterradora que la ira. La multitud se abrió para dejarla pasar. Nadie intentó detenerla. Nadie le habló siquiera.
Solo miraron mientras se acercaba al borde donde Isaac se estaba ahogando. Isaac la vio a través del agua turbulenta, a través del pánico, a través de todo. La vio allí de pie, a salvo en tierra firme viva. Extendió la mano hacia ella, su mano rompiendo la superficie un instante antes de que la corriente lo arrastrara nuevamente hacia abajo. Cuando volvió a surgir estaba más cerca del centro, girando más rápido. Celeste, su voz era cruda, desgarrada. «Ayúdame, por favor». Ella se quedó allí en silencio observándolo girar. «Lo siento», gritó Isaac, con agua llenándole la boca, ahogándolo. «Lo siento por lo que hice. Lo arreglaré. Te daré lo que quieras». Los invitados también gritaban ahora. A ella, entre ellos al universo entero, por ponerlos en esa situación imposible. «Tienes que salvarlo. No te quedes ahí. Esto es asesinato. Lo estás matando». Una mujer con diamantes tomó el brazo de Celeste. «Por favor, tienes que detener esto. Lo que te haya hecho esta no es la respuesta. Irás a prisión por esto». Celeste miró la mano de la mujer agarrándola. Luego levantó la vista hacia su rostro. «Él me empujó a esa piscina para matarme. Y ustedes miraron. Algunos grabaron. Algunos se rieron». La mujer soltó su brazo y retrocedió, la vergüenza cruzándole el rostro. Isaac volvió a hundirse. Esta vez permaneció bajo más tiempo. 5 segundos. 10. 15. Cuando finalmente emergió, jadeaba, ahogándose, apenas capaz de mantener la cabeza fuera del agua. Entonces una de las pirañas, girando sin control en la corriente, chocó contra la pierna de Isaac. Sus dientes encontraron carne instintivamente. Automáticamente. Mordió y se aferró hasta que la corriente la arrancó de él. El grito de Isaac fue primitivo animal, un sonido de agonía tan pura que varios invitados se taparon los oídos. La sangre se expandió en el agua mezclándose con la espuma blanca del remolino. «¡Haz que pare!» La voz de Isaac era irreconocible, ahora alta y temblorosa de terror. «Celeste, por favor, haz que pare». Ella lo miraba, y su mente se llenó de recuerdos que llevaba 6 meses intentando enterrar. Su primer día en la mansión Warren. Isaac dándole el recorrido, mostrándole su riqueza y posesiones, luego deteniéndose frente a ella y diciendo: «Eres negra. Obviamente está bien. Soy muy progresista. Pero algunos de mis invitados no son tan ilustrados. Así que intenta no ser muy visible durante las fiestas». ¿Sí? ¿Entiendes? No había sido una pregunta. La vez que bromeó preguntando si necesitaba avisarle a su oficial de libertad condicional antes de trabajar hasta tarde. Celeste nunca había sido arrestada antes del cargo falso de allanamiento, la mañana en que él derramó café a propósito y la obligó a limpiarlo de rodillas, mientras sus socios de negocios miraban y se reían. Las otras empleadas que habían trabajado allí antes. La prima de Sarah Chen, que dejó el trabajo después de 2 meses y nunca quiso hablar del motivo. La mujer mayor que renunció de repente y cuya familia presentó una denuncia de persona desaparecida que nunca avanzó. El joven que intentó reportar violaciones de seguridad y terminó deportado con cargos migratorios, que todos sabían que eran fabricados. El patrón de crueldad que se extendía años, quizá décadas. Personas heridas, silenciadas, desaparecidas. Todo porque Isaac Warren podía hacer lo que quisiera con quien quisiera. Y nadie lo detenía. El océano estaba muriendo por su codicia. El arrecife que ella había amado había sido envenenado por sus desechos. Las especies protegidas se extinguían porque la eliminación adecuada costaba demasiado. Y los márgenes de ganancia de Isaac importaban más que la vida misma. Otra piraña encontró a Isaac en el agua, luego otra. No lo estaban cazando. Estaban asustadas, desorientadas, y cuando sus cuerpos chocaban contra el suyo, su instinto tomaba el control. Morder. Soltar. Morder otra vez. Isaac gritaba sin parar un sonido que ya ni siquiera parecía humano. ¡Apáguenlo! Por el amor de Dios, apáguenlo. Celeste se movió entonces, caminando por el borde hacia el panel de control visible a través de una ventana impermeable instalada en la terraza.
una estación de respaldo de emergencia para monitorear el sistema sin entrar a la sala de equipos. Podía ver el botón rojo de parada de emergencia desde allí. Un solo toque y la corriente se detendría. El agua se calmaría. Podrían sacar a Isaac tratar sus heridas y probablemente sobreviviría. Los invitados vieron hacia dónde se dirigía y un murmullo de alivio recorrió la multitud. Por supuesto que iba a salvarlo. Por supuesto. Era lo que creían que una buena persona haría. Ella era la heroína, la víctima, la buena en esta historia. Celeste llegó al panel de control. Su mano flotó sobre el botón de parada de emergencia. Isaac también lo vio. La esperanza se encendió en su rostro incluso mientras otra piraña le mordía el hombro. Sí, presiónalo. Detén esto. ¿Confesaré? Gritó las palabras saliendo atropelladas, desesperadas. Todos los vertidos, los sobornos, los pagos a funcionarios. Todo. Entregaré todos mis archivos. Testificaré contra todos los involucrados. Solo detén esto. Los invitados jadearon. Los teléfonos que algunos habían bajado volvieron a levantarse para grabar. La confesión de Isaac, pronunciada en puro terror, quedó registrada en decenas de dispositivos. «Destruí el arrecife», continuó Isaac sin darse cuenta, o sin importarle lo que decía ya. Sabía lo que los químicos harían. Sabía que era un área protegida. No me importó. Era más barato. Siempre se trató del dinero. Su voz se quebró. He lastimado gente. He hecho desaparecer a personas. Tengo jueces, policías y políticos en el bolsillo. Puedo darte todos sus nombres. Cada funcionario corrupto al que he pagado. Solo sálvame, por favor. El dedo de Celeste ya estaba sobre el botón. Un solo toque. Eso era todo lo que hacía falta. Ella miró a Isaac, al hombre que había intentado matarla, que había matado al océano, que había lastimado a incontables personas, sin pagar consecuencias. El hombre que ahora suplicaba la misericordia que jamás otorgó a nadie. El hombre cuya confesión acababa de ser grabada por 200 teléfonos y estaría en Internet en minutos. A su alrededor los invitados contenían la respiración. Algunos rezaban, otros lloraban. Todos la observaban. Esperaban para ver qué decidiría. ¿Sería el monstruo que Isaac había intentado convertirla? ¿O sería mejor que él, Celeste, presionó el botón de emergencia? Y no pasó nada. Volvió a presionarlo. Nada. El panel parpadeó mostrando un mensaje de error. Override activo. Reinicio manual necesario en el panel principal. El botón exterior era solo de monitoreo. Los controles reales seguían dentro de la sala de equipos donde ella había activado el sistema. No había forma de detenerlo desde allí. Isaac vio la confusión en su rostro, la vio presionar el botón una y otra vez y lo entendió. No. Ve a la sala de equipos. Tienes que apagarlo manualmente. Celeste miró la puerta de la sala de equipos a 15 metros de distancia. Miró a Isaac siendo arrastrado inexorablemente hacia el centro del remolino. Miró su propio cuerpo herido, la sangre que seguía fluyendo, el cansancio que hacía temblar sus manos. Podía llegar a la sala de equipos. Probablemente sí, pero tomaría tiempo. 30 segundos, tal vez un minuto. A Isaac no tenía un minuto. Ella lo miró. Miró la elección ante ella, la línea entre justicia y venganza, y tomó su decisión. Celeste corrió. Sus piernas heridas la llevaron por la terraza de la piscina, pasando a los invitados atónitos hacia la puerta abierta de la sala de equipos. Cada paso enviaba una punzada dolorosa por todo su cuerpo. Pero siguió corriendo. Empujó más allá del cansancio, más allá del dolor, más allá de todo, excepto la necesidad de alcanzar esos controles. 30 segundos. Tenía 30 segundos. Tal vez menos. Irrumpió en la sala de equipos y golpeó el panel principal. La pantalla táctil aún mostraba el estado del remolino, gráficos del flujo de agua, las violentas corrientes giratorias. Su dedo ensangrentado encontró la opción Emergency Shutdown Override. La presionó.
Por un horrible momento no pasó nada. Luego el sistema empezó a apagarse. El zumbido de las bombas disminuyó. La voz electrónica anunció: Emergency shutdown initiated. Current reversal terminating. Afuera el agua empezó a calmarse. El giro violento se ralentizó. El remolino se aplanó. La superficie turbulenta comenzó gradualmente a suavizarse. Celeste se desplomó contra la pared. Sus piernas por fin cedieron. A través de la ventana podía ver a los guardias de seguridad correr hacia el borde extendiendo pértigas y cuerdas hacia el cuerpo flotante de Isaac. Lo sacaron a la terraza. No se movía. Por un instante toda la fiesta contuvo el aliento. Luego Isaac tosió escupiendo agua. Rodó hacia un costado jadeando. Vivo. Los invitados estallaron en una mezcla de alivio y horror persistente. Isaac estaba cubierto de mordidas. Su traje blanco hecho trizas y manchado de rojo. Una gran herida en la pierna donde una piraña había mordido con fuerza. Su hombro sangraba. Sus manos estaban destrozadas. Pero estaba respirando. Estaba vivo. Paramédicos aparecieron como de la nada abriéndose paso con camilla y equipo médico. Alguien debió llamar al 911 durante el caos. Detrás venían oficiales de policía uniformes azul oscuro, rostros severos al ver la escena. Una piscina llena de pirañas y sangre. Un multimillonario herido. 200 testigos con teléfonos grabando. Y una mujer negra en un uniforme rasgado, sangrando de pie, en la puerta de la sala de equipos. Uno de los agentes se acercó a ella con cautela. «Señora, necesito que se aleje de los controles y venga conmigo». Celeste asintió demasiado exhausta para hablar. Se dejó guiar hasta una silla junto al rosal lejos de la piscina, lejos de Isaac. Lejos de la pesadilla que acababa de ocurrir. Los paramédicos atendieron a Isaac estabilizándolo, vendándole las heridas, cargándolo en la camilla. Cuando lo llevaron junto a ella, sus ojos encontraron los de Celeste. Estaban llenos de algo que ella jamás le había visto antes: miedo. Miedo puro y genuino. No de las pirañas, no del agua, sino de ella, de lo que había hecho, de lo que representaba. La realización de que no era intocable después de todo. Llegó más policía. Detectives, investigadores forenses. Comenzaron a tomar declaraciones, fotografiar la piscina, entrevistar invitados. La fiesta que una hora antes celebraba riqueza y exceso. Ahora era una escena del crimen. Y durante todo eso, los teléfonos seguían grabando. Compartiendo. Viralizando. El primer video llegó a Twitter a las 8:47 m. Publicado por un empresario tecnológico que había estado junto a la piscina cuando Isaac empujó a Celeste. No van a creer lo que acaba de pasar en la fiesta de Isaac Warren. El video mostraba todo. Isaac agarrando a Celeste. Su discurso sobre conocer tu lugar. El empujón. Celeste golpeando el agua. Las pirañas. La risa de Isaac. Los invitados apostando. Tuvo 10,000 vistas en 5 minutos. 100,000 en 20 minutos. 1,000,000 cuando la ambulancia salió del lugar con Isaac adentro. Otra persona publicó un video más largo que comenzaba desde el derrame de vino y mostraba la crueldad creciente de Isaac. Cómo había pateado la mano de Celeste, los objetos que lanzó a la piscina, su total falta de remordimiento, mientras intentaba matarla delante de todos. Otro video capturó a Celeste saliendo del agua, corriendo hacia la sala de equipos, justo en el instante en que Isaac cayó en su propia piscina. Y crucialmente alguien había grabado la confesión de Isaac, su admisión a gritos sobre los vertidos ilegales, los sobornos, la corrupción, las personas que había herido. Cada palabra cristalina grabada desde múltiples dispositivos y múltiples ángulos. A las 9:15 p.m. Piranha Pool ya era tendencia en Twitter. A las 9:30 era tendencia mundial. Los videos se extendieron por todas las plataformas: TikTok, Instagram, Facebook, Reddit, YouTube. Millones de personas mirando, compartiendo, comentando, expresando su horror, su rabia. Y esa extraña pero salvaje satisfacción de ver por una vez a un multimillonario enfrentar consecuencias.
Los medios de comunicación lo recogieron en cuestión de 1 hora. Primero, las estaciones locales interrumpiendo su programación habitual. El multimillonario Isaac Warren, hospitalizado tras incidente en piscina. Luego las cadenas nacionales. CNN, Fox News, MSNBC. Todas repitiendo la misma historia, aunque con giros distintos. Fiesta mortal del multimillonario se convierte en lucha por la supervivencia. Magnate inmobiliario. Isaac Warren, presuntamente intenta asesinato en fiesta privada. Impactante video muestra a élite adinerada, viendo cómo una mujer negra es empujada a piscina con pirañas. A medianoche, la noticia era internacional. BBC Al Jazeera, cadenas de Europa hacia Sudamérica. El mundo entero estaba viendo la lucha por la vida de Celeste Moore y la confesión pública de Isaac Warren. En la estación de policía Celeste, estaba sentada en una sala de entrevistas con una manta sobre los hombros y vendajes cubriendo sus heridas. Los paramédicos la habían atendido en la escena antes de que la policía le pidiera que fuera para declarar. No está arrestada, había enfatizado la detective. Solo necesitamos su testimonio. Ahora la detective Lisa Ramos estaba sentada frente a Celeste con un portátil abierto mostrando uno de los videos de la fiesta. Lo había visto 3 veces, su expresión oscureciéndose con cada reproducción. Señora Moore, dijo finalmente cerrando el portátil. Necesito hacerle algunas preguntas sobre lo que sucedió esta noche. Pero primero debo informarle que tiene derecho a un abogado presente durante esta entrevista. Desea uno. Me están acusando de algo. La voz de Celeste estaba ronca por los gritos, el agua tragada, el agotamiento. No, dijo Ramos con firmeza. Según estos videos, esto es claramente defensa propia. Isaac Warren la empujó a una piscina llena de pirañas con intención de matarla. Múltiples testigos confirman que impidió que escapara y que intentó agitar el agua para provocar que los peces la atacaran. Lo que sucedió después fue usted protegiendo su vida. Hizo una pausa. Pero necesito su declaración oficial. Necesito su versión. Y necesito saber sobre las acusaciones que el señor Warren hizo mientras estaba en la piscina. Los crímenes ambientales, la corrupción, los sobornos. Celeste respiró temblorosamente. Tengo pruebas. Documentos, correos, registros de eliminación de residuos. Los envié a 3 organizaciones ambientales hace 2 semanas. Estaba esperando que coordinaran un lanzamiento público, pero... Hizo un gesto vago hacia todo lo ocurrido. Creo que la publicación se acaba de adelantar. Oh sí, dijo la detective con ironía. Esas organizaciones han llamado sin parar toda la última hora. Están listas para entregar todo lo que usted les envió. Están exigiendo una investigación completa a Warren Industries. Se inclinó hacia adelante. Señora Moore, llevo 15 años como detective. He visto a muchos ricos salirse con la suya después de cosas horribles. Pero esta vez no. Los videos de esta noche, las pruebas que usted reunió, la confesión grabada del propio Warren. Estamos construyendo un caso que sus abogados no podrán borrar. Las lágrimas brotaron en los ojos de Celeste por primera vez en toda la noche. Él intentó matarme, susurró. Iba a dejarme morir y llamarlo accidente. Lo sé, respondió Ramos con suavidad. Y 200 personas lo vieron hacerlo. Todo está grabado. No hay manera de manipular esto. No hay forma de ocultarlo. El mundo entero vio quién es él. A través de la ventana de la sala de entrevistas, Celeste vio detectives trabajando, teléfonos sonando, gente corriendo con archivos y portátiles. La estación estaba en caos, abrumada por la magnitud de lo ocurrido. La detective Ramos pasó las siguientes 2 horas tomando declaración a Celeste. Cada detalle, desde el momento en que aceptó el trabajo en la mansión Warren hasta el instante en que Isaac cayó en la piscina. Celeste lo contó todo. El vertido ilegal. Las pruebas que había reunido, el arresto falso, la amenaza de Isaac el día anterior. Cuando por fin terminaron, era pasada la medianoche. La detective cerró su libreta y miró a Celeste con algo parecido a la admiración. Puede irse, señora Moore. Necesitaremos que regrese para entrevistas complementarias, pero por esta noche ha terminado. ¿Hay alguien que pueda venir a recogerla? ¿Familia? ¿Amigos?
Celeste negó con la cabeza. Llamaré un taxi. Permítame llevarla, ofreció Ramos. Es lo menos que puedo hacer. Mientras caminaban hacia la salida de la estación, Celeste vio el televisor del vestíbulo. Estaba sintonizado en un canal de noticias 24 horas, y su propio rostro llenaba la pantalla una foto tomada de ella al borde de la piscina empapada, cubierta de sangre desafiante. El titular debajo decía: ¿Quién es Celeste Moore? La mujer que sobrevivió a la trampa mortal de Isaac Warren. La detective Ramos notó que Celeste miraba fijamente la pantalla. Ahora eres famosa, dijo. Los videos han sido vistos más de 50 millones de veces. Eres de lo único que habla la gente. Salieron al aire frío de la noche. Había unidades móviles de noticias estacionadas frente a la comisaría. Los reporteros las vieron y empezaron a gritar preguntas cámaras girando hacia ellas. Señora Moore, ¿cómo se siente respecto a lo ocurrido esta noche? Va a presentar cargos contra Isaac Warren. ¿Qué quiere decirle a las personas que están viendo esto? La detective Ramos levantó una mano protegiendo a Celeste mientras caminaban hacia el coche. Sin comentarios. La señora Moore no dará declaraciones por el momento. Subieron al coche y se alejaron del caos. Celeste apoyó la cabeza en la ventana observando las luces de la ciudad desdibujarse. En algún lugar ahí, fuera Isaac Warren, estaba en una cama de hospital bajo custodia policial, su imperio desmoronándose a su alrededor. En algún lugar millones de personas estaban viendo los videos de su lucha por sobrevivir, compartiéndolos, discutiéndolos, convirtiéndola en un símbolo de algo más grande que ella misma. Pero ahora mismo lo único que sentía era cansancio. Señora Moore, dijo Ramos cuando estacionó frente al edificio de apartamentos de Celeste, modesto y pequeño, comparado con las mansiones donde ella había trabajado. Sí. La detective la miró seria, pero cálida. Es libre de irse. Y señora, hizo una pausa. Eres una heroína. Lo que hiciste esta noche, sobrevivir, exponer los crímenes de Warren, enfrentarte a él, cuando nadie más lo haría, requiere un valor que la mayoría no tiene. Deberías estar orgullosa. Celeste salió del coche y se quedó en la acera mirando cómo la detective se alejaba. Heroína. La palabra se sentía extraña, fuera de lugar. Ella no se sentía una heroína. Se sentía alguien que apenas había sobrevivido, que había sido empujada al límite y no tuvo más opción que pelear. Pero al mirar hacia la ventana de su apartamento, hacia la vida que había construido después de perderlo todo, pensó en el arrecife que ahora podría salvarse tras la exposición de los crímenes de Isaac, en las otras personas que podrían estar a salvo ahora que su corrupción era pública, en un sistema que había mantenido a hombres como él intocables, finalmente empezando a resquebrajarse. Quizá eso eran los héroes. No las personas que se sienten valientes, sino las que luchan de todos modos, incluso cuando están aterradas, incluso cuando las probabilidades son imposibles, incluso cuando el mundo les dice que no importan. Celeste entró cojeando. Su cuerpo dolía, su mente estaba agotada. Pero por primera vez en 6 meses, quizá por primera vez en años, sintió algo que casi había olvidado: esperanza. Fue 8 horas después de la fiesta. El mundo de Isaac Warren estaba desintegrándose. Los agentes federales llegaron a la sede de Warren Industries a las 6:00 a.m. Del lunes, 2 docenas de ellos con placas, cajas y órdenes de registro. Entraron como una marea, incautando computadoras, archivos, discos duros, todo. Los empleados que llegaban fueron enviados a casa informados de que la oficina estaba cerrada indefinidamente. La orden se basaba en la confesión de Isaac, la que gritó mientras suplicaba por su vida, la que había sido grabada desde 47 teléfonos distintos y vista por más de 100 millones de personas en todo el mundo. Causa probable para creer que Warren Industries ha participado en vertido ilegal de materiales peligrosos, soborno a funcionarios, fraude y crimen organizado. A mediodía, los investigadores federales habían encontrado todo lo que Celeste encontró, y más. Registros de eliminación de residuos de 15 años. Libros contables mostrando sobornos a inspectores políticos, funcionarios ambientales. Correos sobre cómo falsificar reportes de seguridad. Memorandos internos calculando que pagar multas era más barato que desechar residuos legalmente.
La evidencia era abrumadora, innegable, absolutamente condenatoria. La junta directiva realizó una reunión de emergencia a las 2 p.m. Isaac no fue invitado. Seguía en el hospital bajo custodia policial recuperándose de sus heridas, pero su ausencia no importaba. La votación fue unánime. Con efecto inmediato, Isaac Warren queda removido de todos los cargos dentro de Warren Industries y sus empresas subsidiarias. Su participación accionarial será colocada en fideicomiso como parte de los procedimientos legales. El comunicado de prensa salió a las 3:00 p.m. A las 3:30 las acciones de la compañía habían caído un 40%. Al cierre del mercado, un 62%, borrando miles de millones en valor. Los grandes clientes comenzaron a cancelar contratos. El proyecto hotelero Riverside, $300 millones cancelado. Los condominios del puerto cancelados. El resort en Los Cayos cancelado. No podemos asociarnos con Warren Industries en este momento. Todas las declaraciones decían lo mismo con distintas palabras. Isaac Warren era tóxico ahora. Un riesgo. Estar conectado a él podía destruir sus propias marcas. Así que se apartaron. Cortaron la cuerda. Abandonaron el barco. Lo dejaron hundirse, tal como él había intentado hacer con Celeste. A las 5:00 p.m., un notificador judicial llegó al hospital. Isaac estaba sentado en la cama mirando la cobertura del colapso de su imperio cuando le entregaron los documentos, papeles de divorcio. Su esposa Victoria estaba presentando la demanda. Pedía la custodia completa de sus hijos de 8 y 11 años. Quería la casa en los Hamptons, el ático en la ciudad, la mitad de todo lo que el gobierno no incautara, por diferencias irreconciliables y el comportamiento criminal del demandado. Victoria había emitido una declaración pública. Estoy horrorizada por las acciones de mi esposo. No tenía conocimiento de sus actividades criminales, ni de su intento de asesinar a la señora Lamour. Mi prioridad es proteger a mis hijos de las consecuencias de las decisiones de su padre. Isaac arrugó los papeles con la mano, sus heridas haciendo el gesto doloroso. Todos lo estaban abandonando. Todos los que alguna vez rieron de sus chistes, asistieron a sus fiestas, se beneficiaron de su riqueza y conexiones. Desaparecidos, todos. El circo mediático alrededor de Celeste era implacable. Los reporteros acamparon fuera de su edificio. Las camionetas de noticias llenaban la calle. Cada medio importante quería una entrevista, programas matutinos, noticieros nocturnos, cadenas de cable, podcasts, documentalistas. Su teléfono no dejaba de sonar, productores, agentes, publicistas. Tu historia está inspirando a millones, le dijo un agente. Eres un símbolo de resistencia, de luchar contra el poder corrupto. La gente quiere escucharte. Durante 2 días, Celeste ignoró a todos. Se quedó en su apartamento recuperándose, viendo la cobertura de noticias con una mezcla de incredulidad y amarga satisfacción. El mundo estaba viendo por fin a Isaac Warren por lo que era. El arrecife podría salvarse. Otras víctimas estaban empezando a presentarse, animadas por su ejemplo. Pero sabía que su silencio no podía durar. La historia era demasiado grande. Y si ella no la contaba, otros lo harían. Y lo contarían mal. Así que el martes por la noche aceptó una sola entrevista. 60 Minutes. Audiencia nacional. Periodismo serio. Una oportunidad para contar la verdad con sus propias palabras. Leslie Stahl se sentó frente a Celeste en una suite de hotel que la cadena había alquilado para la entrevista. Celeste vestía un simple vestido azul con vendajes visibles en los brazos y manos aún envueltas en gasa. Celeste Moore, comenzó Leslie. Hace 2 noches sobrevivió a algo que parece casi imposible. ¿Puede contarnos qué ocurrió? Celeste respiró hondo y contó su historia. No solo la fiesta, todo. Su beca para estudiar biología marina. La muerte de su madre. Dejar los estudios. Ver morir el arrecife por la contaminación de Isaac. No acepté ese trabajo de criada porque necesitara el dinero, explicó. Bueno, sí lo necesitaba, pero esa no fue la razón.
Lo tomé porque necesitaba acceso a sus archivos. Necesitaba pruebas de lo que estaba haciéndole al océano. Le mostró a Leslie copias de los documentos que había reunido, horarios de vertidos, análisis químicos con toxinas en aguas protegidas, correos donde Isaac y sus ejecutivos discutían cómo evadir normativas ambientales. El arrecife santuario era hogar de tortugas marinas en peligro, especies raras de coral, peces, que no existen en ninguna otra parte, dijo Celeste con la voz cargada de emoción. Isaac Warren los mató. Miles, quizá decenas de miles. Envenenó todo un ecosistema para ahorrar dinero. Leslie se inclinó hacia adelante, y cuando descubrió que usted sabía lo que hacía, intentó matarla. Sí, enfrente de 200 testigos. Pensó que saldría impune. Había salido impune de todo lo demás. ¿Por qué no del asesinato? La entrevista se emitió esa noche y la vieron 23 millones de personas. Por la mañana ya acumulaba 50 millones más online. Las organizaciones ambientales que Celeste había contactado comenzaron a publicar sus informes, detalles de la contaminación, imágenes satelitales del deterioro del arrecife, muestras de agua demostrando que las toxinas provenían de Warren Industries. Un biólogo marino dijo a CNN: "Este es uno de los peores desastres ambientales en la historia de la región. Irreversible para algunas especies y completamente prevenible." Isaac Warren eligió el beneficio por encima del planeta. Para el miércoles, los cargos criminales estaban presentados no solo contra Isaac, sino contra 3 ejecutivos involucrados: intento de asesinato, crímenes ambientales, soborno, fraude, crimen organizado. La acusación tenía 37 páginas. Si era condenado en todos los cargos, Isaac enfrentaba hasta 40 años de prisión. Las ofertas de trabajo comenzaron a llegar inmediatamente después de la entrevista. Ocean Conservancy quería contratar a Celeste como investigadora especial. National Marine Sanctuary Foundation le ofreció un puesto como portavoz y defensora. 3 universidades le ofrecieron completar sus estudios, investigar e iniciar la carrera con la que siempre soñó. Ahora tienes una plataforma, le dijo un director de conservación. Una voz que millones escucharán. Podemos usar esa voz para crear un cambio real. Las editoriales ofrecían anticipos de 6 cifras. Agencias de conferencias querían contratarla. Un equipo documental quería seguirla durante un año. Era abrumador, surrealista. Una semana antes había estado limpiando baños. Ahora la llamaban símbolo, heroína, inspiración. Isaac fue dado de alta del hospital el miércoles por la tarde, trasladado a arresto domiciliario mientras esperaba juicio. Su brazalete de tobillo emitía pitidos al cruzar la puerta del penthouse, la casa que podría perder ante su esposa, el gobierno o las demandas civiles. El lugar se sentía vacío, aunque estuviera lleno de muebles caros y arte. Victoria se había llevado a los niños. El personal había renunciado. Estaba solo, excepto por el agente federal estacionado afuera. Encendió la televisión y vio su mundo desmoronarse en tiempo real. Las acciones de Warren Industries continúan cayendo. Investigadores descubren evidencia de una red criminal de décadas. Entrevista de Celeste Moore provoca una conversación nacional sobre rendición de cuentas de la élite. Sonó su teléfono. Probablemente su abogado, o un miembro de la junta dimitiendo, o un cliente más rompiendo contrato. Casi no respondió, pero algo le hizo mirar la pantalla. Número desconocido. Respondió. Hola. La voz llegó clara, firme. Hola, Isaac. El puño de Isaac se apretó alrededor del teléfono. ¿Cómo obtuviste este número? ¿Importa? Hubo una pausa. Vi las noticias, dijo Celeste. Tu empresa. Tu esposa. Todo. La garganta de Isaac se tensó. Conseguiste lo que querías. Me destruiste. Llamas para presumir. No respondió Celeste. Te llamo porque quiero que entiendas algo. Yo no te destruí, Isaac. Tú te destruiste solo. Cada decisión que tomaste, cada crimen que cometiste, cada persona que heriste,
Fueron tus elecciones. Yo solo me aseguré de que el mundo se enterara. Voy a ir a prisión, dijo Isaac, la voz quebrándose. 40 años dicen. Moriré ahí. Bien. La palabra fue simple. Final. Demoledora. El arrecife está muriendo por tu culpa, continuó Celeste. Hay especies en peligro de extinción por tu culpa. Personas han sufrido por tu culpa. Intentaste matarme porque amenacé con exponer la verdad. Y ahora quieres simpatía. Ahora quieres que sienta lástima por ti. Isaac no dijo nada. ¿Qué podía decir? Yo sobreviví a tu piscina, Isaac. Sobreviví a tus pirañas. Sobreviví a ti. Y ahora voy a dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que lo que le hiciste al arrecife nunca vuelva a ocurrir. A asegurarme de que otras personas como tú enfrenten consecuencias. A convertir tu nombre en una advertencia, no en una marca. Celeste, por favor. No lo interrumpió. Tuviste tu oportunidad de suplicar. La tuviste cuando estabas en esa piscina, cuando confesaste todo, cuando prometiste que lo arreglarías. Pero ambos sabemos que eso fue solo instinto de supervivencia. Si te hubieras salvado esa noche, y no hubiera habido cámaras ni testigos, me habrías mandado arrestar. O algo peor. Isaac cerró los ojos. Ella tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Adiós, Isaac, dijo Celeste. Espero que la prisión te enseñe algo que deberías haber aprendido hace mucho, que las acciones tienen consecuencias incluso para personas como tú. ¿Crees que esto se acabó? Musitó Isaac, su voz pastosa por los analgésicos. Todavía tengo amigos, jueces. Una llamada y tu pequeña fundación desaparece. Tu cara en todas las pantallas. Haré que sea una foto policial. Silencio. 20 segundos. Bien. Dinero. Di tu precio. 10 millones. 20. Suficiente para comprar tu propio arrecife. Plantar coral con tus manos. Tú te vas. Yo me voy. Los dos ganamos. 10 segundos más. La voz de Isaac se quebró. Por favor, te lo ruego, no puedo con 15 años. Tengo 50. Voy a morir ahí adentro. Isaac, esto no es venganza. La voz de Celeste nunca subió. Nunca tembló. Es justicia. Por el océano que envenenaste. Por cada empleada que humillaste, por cada rival que destruiste, por cada comunidad que bebió tu veneno, por todos los que no pudieron defenderse. La línea se cortó. Isaac miró el teléfono y lo lanzó contra la pared. Se hizo añicos contra una escultura que alguna vez valió $300,000. El monitor de tobillo pitó detectando su ritmo cardíaco acelerado. Se dejó caer al suelo, apoyando la frente en el mármol frío, y permaneció así hasta que el agente federal tocó suavemente la puerta control de rutina, y siguió adelante. El juicio. Las audiencias comenzaron un lunes con olor a lluvia y destellos de cámaras. Los escalones del Tribunal Federal eran un campo de batalla. Reporteros gritaban preguntas en 3 idiomas. Celeste caminó entre ellos con un traje azul marino, las cicatrices visibles en el cuello, el rostro inescrutable. Dentro el aire era espeso, flashes, papeles, murmullos. Los fiscales diseccionaron el caso. 15 años de vertidos ilegales, trazados en imágenes satelitales. Rutas químicas brillando como neón en corrientes proyectadas del océano. Celeste testificó el 4º día. Usó la misma calma que había usado en la piscina, letal en su precisión. Las pirañas de vientre rojo no entran en frenesí sin provocación, explicó mostrando una diapositiva de la piscina Warren. Movimiento errático, sangre, pánico. Esos son los detonantes. El señor Warren lanzó objetos. Pateó mi mano y creó exactamente esas condiciones. La piscina fue su arma, así como las tuberías de desecho fueron su arma contra el arrecife. El jurado se inclinó hacia adelante.
Una maestra de un pueblo costero donde los peces llevaban años apareciendo panza arriba, se secó las lágrimas. Declaraciones de víctimas. Un exjardinero despedido por reportar violaciones de seguridad ahora viviendo en el sótano de su hermana. Un pescador cuyas redes salían vacías. Sus hijos anémicos por el agua contaminada. Un desarrollador rival que vio sus permisos revocados de la noche a la mañana. Su empresa arruinada por auditorías anónimas que todos sabían provenían de Warren. La piscina de las pirañas se volvió un símbolo. Los comentaristas la llamaban el acuario de responsabilidad del multimillonario. Los memes inundaban las redes. La cara de Isaac photoshopeada en un pez retorciéndose con la leyenda: cuando tu propia trampa muerde de vuelta. La sentencia. El último día la jueza, una mujer, cuyo hermano había muerto por cáncer vinculado a desechos industriales, leyó el veredicto sin adornos. Isaac Warren queda condenado a 15 años en prisión federal por intento de asesinato, terrorismo ambiental, soborno y crimen organizado. Los bienes incautados financiarán la restitución a las comunidades afectadas y la restauración completa del arrecife santuario. Se levanta la sesión. El mazo cayó como una carga de profundidad. Después, afuera, el cielo había despejado. Las cámaras captaron cada ángulo. Celeste no sonrió. Hoy no es una victoria, dijo. Es el comienzo. El océano no perdona, pero puede sanar si dejamos de herirlo. Esa noche presentó oficialmente la Ocean Justice Initiative. Capital inicial, cuentas incautadas a Warren. Plus crowdfunding, que rompió servidores 2 veces. Misión. Ningún ecosistema abandonado. Ninguna voz demasiado pequeña para importar. Semanas después llegaron las alianzas con universidades. Becas con el nombre de Sarah Chen. Pasantías para jóvenes de barrios contaminados. Un laboratorio móvil navegando por costas envenenadas, tomando muestras, capacitando comunidades, presentando demandas antes de que el veneno se expandiera. 6 meses después. Celeste se sentó en un auditorio que olía a sal y madera vieja. La misma universidad que años atrás le había enviado la carta de retiro, ahora tenía su nombre en una placa frente al laboratorio marino. Llevaba vaqueros y una sudadera descolorida de Ocean Justice, el cuaderno abierto en una página nueva. El profesor Chen, primo de Sarah, el mismo que había dado aquella clase sobre los mitos de las pirañas, estaba de pie en el podio. Señorita Moore, su propuesta de tesis sobre modelado de corrientes restaurativas en arrecifes dañados. El comité está listo cuando usted lo esté. Celeste se levantó. Sus cicatrices atraparon la luz del proyector como afluentes plateados. Pulsó la primera diapositiva, una imagen satelital del arrecife santuario. Brotes verdes de nuevo coral visibles, donde los equipos de limpieza finalmente habían comenzado su labor. Empecemos, dijo. La sala enmudeció. Afuera el océano esperaba herido, resistente, recordándolo todo. Un año después del chapuzón que derrumbó un imperio, el anfiteatro de la universidad estaba lleno de aire salobre y expectación. Las banderas de graduación chasqueaban con la brisa de la bahía, y cada asiento estaba ocupado por alguien que conocía el nombre de Celeste Moore antes de conocer su rostro. Reporteros llenaban las filas del fondo, lentes apuntando al escenario donde ella esperaba con la toga negra, la capucha de maestría pesada sobre sus hombros como una armadura ganada. Cuando su nombre resonó por los altavoces, la multitud se puso de pie al unísono. No fue un aplauso educado. Fue un trueno. Estudiantes con camisetas de Ocean Justice, pescadores, cuyas aguas volvían a estar limpias, una ex empleada de los Warren, aferrando una carta de beca. El profesor Chen colocó el diploma en las manos marcadas de Celeste y susurró. Sarah estaría orgullosa. Los ojos de Celeste brillaron, pero no lloró. Ya había derramado esas lágrimas en una piscina llena de dientes. En el podio ajustó el micrófono con la misma calma firme con la que había superado a las pirañas. La supervivencia no es un solo momento, dijo su voz alcanzando hasta los asientos más baratos y la transmisión en directo. Es elegir cada día seguir nadando cuando la corriente quiere arrastrarte hacia abajo.
Es hablar cuando el silencio es más seguro. Es negarse a dejar que la crueldad de otro defina el ecosistema de tu vida. El aplauso avanzó como olas. Su fundación tenía dientes ahora. 3 grandes zonas de contaminación antes vertederos secretos de Warren habían sido selladas, filtradas, renacidas. Imágenes satelitales mostraban reclutamientos de coral donde antes reinaba el lodo. Las praderas marinas se mecían en corrientes libres de tricloroetileno. Niños locales aprendían a medir el pH con kits que llevaban el logo de Ocean Justice. Sus datos se cargaban a un panel público que ninguna corporación podía enterrar. Los discursos de Celeste llenaban auditorios desde Lagos hasta Los Ángeles. Hablaba de depredación sistémica, de cómo los desequilibrios de poder crean frenesíes de alimentación en juntas corporativas y legislaturas. De cómo los indefensos aprendieron a quedarse inmóviles, a esperar a atacar con conocimiento en vez de garras. Las audiencias salían más calladas, más enfadadas y preparadas. En una penitenciaría federal a 3 estados de distancia, Isaac Warren medía el tiempo por el zumbido fluorescente y el chirrido de los zapatos de los guardias. Su celda era de 2,3 metros, el catre más estrecho que el borde de piscina contra el que una vez aplastó los dedos de Celeste. Las cicatrices de su cuello picaban bajo el cuello del uniforme. Por la noche las recorría con los dedos, recordando el rugido del remolino. El instante en que comprendió que no era el depredador máximo de nada. Escribió la carta en papel de la prisión, la pluma temblando. Celeste, veo tu rostro en las noticias. Veo las tortugas en lo que antes era mi piscina. Veo todo lo que perdí. Me equivoqué. Lo siento. Si alguna vez... Nunca terminó. El sobre fue al correo de salida sin marcar, sin respuesta. Se unió a una pila de cartas similares. En un archivo de la fundación etiquetado Correspondencia de responsabilidad. No responder. La finca Warren había cambiado de manos 2 veces. Primero en una subasta federal, luego al Fideicomiso de Conservación Costera. Las salas de la mansión se arrendaban ahora a investigadores. Los jardines recibían a grupos escolares que aprendían ecología de mareas. La piscina, drenada, reparada y rellenada, ahora albergaba tortugas marinas rescatadas en una laguna de agua filtrada. Una placa en el borde decía: en memoria de quienes lucharon por salir a la superficie, donado por las personas que Isaac Warren intentó silenciar. Celeste visitó un martes cuando ya no había turistas. Caminó descalza sobre el azulejo sintiendo la succión fantasma de un remolino, hacía mucho sellado. El agua era increíblemente clara a la luz del sol, moteando los caparazones de tortugas sin aletas o con cicatrices de hélices. Una se deslizó bajo su sombra, ojos antiguos, encontrando los suyos sin miedo. Celeste se agachó dejando que sus dedos rozaran la superficie. Sin pirañas, sin risas con champán. Solo el suave toque de un hocico de tortuga contra su palma. Una bendición silenciosa. Su historia había abierto una grieta. Las líneas directas se saturaron. Empleadas con contratos de confidencialidad, becarios, con denuncias de abuso, pueblos costeros, con informes de derrames ocultos. Los fiscales construían casos como Celeste había trazado corrientes punto por punto, imposibles de negar. 3 multimillonarios más enfrentaron acusaciones antes del invierno. Los hashtags se convirtieron en expedientes judiciales. El barco de investigación Resurface cortó el vidrio del amanecer en las Bahamas. Celeste se dejó caer hacia atrás desde la plataforma de buceo. Las aletas cortaron el silencio. A 20 metros, el arrecife era una catedral de color. Nubes de peces loro. Cúpulas de coral cerebro. Un tiburón nodriza deslizándose como un fantasma gris. Ajustó su flotabilidad neutra, ingrávida. Anotó datos en una pizarra que brillaba azul suave. El tiburón dio una vuelta curioso y desapareció en el azul. Celeste lo vio marcharse y sintió el viejo miedo parpadear. Luego extinguirse. Ya no era presa. Era la corriente llevando sedimentos lejos, dejando espacio para que el mundo creciera de nuevo.
A veces las profundidades a las que somos arrojados se convierten en el lugar donde encontramos nuestra fuerza. A veces sobrevivir no es suficiente. Hay que elevarse, transformarse y asegurarse de que nadie más se ahogue en silencio. Celeste no solo sobrevivió a la crueldad de Isaac Warren, la usó para cambiar el mundo. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este increíble viaje. Si esta historia tocó tu corazón, espera a ver lo que viene después. Es aún más poderoso e inspirador de lo que imaginas. Así que no te vayas. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla para sumergirte en otra historia asombrosa que te dejará sin aliento. Créeme, no te vas a arrepentir.